Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Es hora de hablar con JP Sotil, de The News Vandal. JP, bienvenido de nuevo. Es un placer, Max. Usted es autor del artículo criticando a Trump y aullando a Moonves. ¿De qué va todo esto? Me refiero a Les Moonves, que se metió en un lío en julio del año pasado, cuando la campaña se estaba poniendo al rojo vivo y dijo aquello de que Trump puede resultar perjudicial para Estados Unidos, pero lo que está claro es que para la CBS es estupendo. Una afirmación que sorprendió mucho a la gente, pero que Moonves no ha retirado, porque en efecto Trump ha demostrado ser una máquina de hacer dinero para todos los medios. Su estilo propio de los reality shows queda muy bien en la tele, y encima ha logrado convertir el anuncio político en el contenido como tal, que es lo que condiciona a las audiencias. La verdad es que aquí hay un doble beneficio que resulta bastante curioso. Trump se beneficia de la cobertura que le dan los medios, pero los medios también se benefician de los mayores índices de audiencia que les proporciona Trump, lo que les permite cobrar más por la publicidad que emiten en medio de la cobertura mediática gratuita que le dan al presidente. Creo que habría que redefinir ese debate sobre las llamadas noticias falsas, introduciendo un nuevo término: noticias precocinadas. Me gusta. Piense, por ejemplo, en el sector alimenticio estadounidense de hace 40 o 50 años, cuando introdujo Crisco, un sustituto artificial de la grasa, rico en ácidos grasos trans, que era muy poco saludable. El problema es que introducir alimentos precocinados en el mercado sale muy barato. Pues bien, del mismo modo, los programas de televisión no ofrecen la realidad tal y como es, sino una realidad precocinada. A Les Moonves le parece muy bien ganar dinero gracias a Trump, porque su política y su realidad también están precocinadas, igual que lo está el pollo de los McNuggets que se venden en los restaurantes de comida rápida. Por cierto, aquí tengo el premio que nos ha concedido la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos por, y cito textualmente, informar a partir de datos absolutamente verificables. No se trata, pues, de noticias precocinadas, sino de datos que se pueden comprobar perfectamente. Aquí tengo la notificación del premio. O sea, que no vende usted queso en lonchas, ¿verdad? No. ¿Se acuerda de cómo vendían el queso en lonchas en Estados Unidos? No estaba claro si decían alimento a base de queso o alimento para queso, como si fuera la comida que se le daba al queso para crecer. El caso es que se trata de un aspecto muy importante, porque conlleva un importante costo de oportunidad. Seguro que a los medios les resulta fácil que sea Trump quien marque la agenda mediática con sus tweets y entrar en un ciclo de respuestas furibundas con 9 personas haciendo sangre de las declaraciones de Trump durante 24, 48 o 72 horas seguidas sin parar. Ahora bien, de lo que le sucedió en Yemen al Grupo de Desarrollo de Guerra Naval Especial de Estados Unidos, o de lo que está pasando en Birmania o en Siria, que son las verdaderas noticias, de eso no se habla. ¿Sabe? Hace unos 10 días los marines irrumpieron en un pueblo sirio. La noticia la leí en un periódico que estaba mojado por la lluvia, así que no estoy del todo seguro. Pero parece ser que el jeep de los marines llevaba ondeando la bandera de Estados Unidos. ¿Dónde estaba ese día la NBC, la CBS o la CNN? ¿Es que no tenían a ningún enviado especial desplazado a la zona que pudiera grabarlo para que todos viéramos lo que estaba pasando? Pues eso parece, porque de lo único de lo que se hablaba era de la última barbaconada de Trump. Es un problema de noticias baratas frente a noticias caras. RT es la comida de verdad de las noticias. Por eso la gente está dispuesta a pagar mucho por ellas. Es como aquellas personas que se niegan a comprar foie gras de patos alimentados a la fuerza con cereales y que prefieren ir a buscar foie gras de verdad a otro sitio, aunque les cueste un poquito más. Lo hacen encantadas porque quieren un foie gras de calidad. Pues bien, lo mismo pasa con las noticias de RT, que son orgánicas, no basura precocinada barata como la de la CNN o la de la CBS de Les Moonves, que es un auténtico chismoso. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué los demócratas no se atreven a contraatacar para recuperar su posición? Porque prefieren guiarse por las noticias precocinadas metiendo la cabeza en la arena y negándose a ver la realidad. La verdad es que no entiendo muy bien su discurso. ¿Qué está pasando? Bueno, yo creo que podemos criticar la estrategia de los demócratas, que desde luego es criticable, pero para mí lo importante es lo que pasa en el panorama mediático estadounidense, que ha creado una burbuja de ombliguismo
y autocontemplación, que, como señala usted, es fácil y barata, y que, como afirmo yo en mi artículo de Consortium News, hace que las reuniones editoriales que se celebran cada mañana sean de lo más sencillas, porque lo único que se pretende cubrir es a Trump. Todo va a ser Teletrump. ¿Se acuerda de que en la campaña la gente se planteaba qué estrategia adoptaría Trump cuando perdiera las elecciones? Decían que se asociaría con Roger Ailes y crearía una nueva cadena, Teletrump, con Jared Kushner tanteando el terreno. Pues bien, resulta que eso de Teletrump ya es una realidad. Todos los canales le han cedido su programación y, como señala usted, para ellas es mucho más barato. Fíjese en todos los recursos que se ahorran. No tienen que contratar a nadie, no tienen que enviar equipos de reporteros a ningún lado, no tienen que reservar tiempo de satélite. Lo único que tienen que hacer es entrar en Twitter y luego desplazarse al Capitolio para entrevistar a republicanos y demócratas sobre los tweets que se hayan publicado. Y los demócratas se están limitando a seguir ese ciclo mediático. Ahí es donde el periodismo de verdad tiene que entrar en juego. No puede consentirse que la agenda informativa la marquen las reacciones a los últimos tweets, sino que lo que hay que hacer es desplazarse al lugar de la noticia, investigar y ofrecer información a la audiencia. Eso es lo que debería determinar la agenda mediática. Y una vez determinada, entonces sí que se puede entrevistar a los políticos basándose en esa agenda y no al contrario. Vamos a seguir con esta metáfora alimenticia. Claro. Porque tenemos unos cuantos ingredientes más que analizar. Lo de achacar a Rusia todos los males de la democracia estadounidense tiene mucho que ver con lo que está pasando en Ucrania, el granero de Eurasia, como lo es Kansas de Estados Unidos. Y es que Putin ha manifestado por activa y por pasiva estar en contra de los alimentos modificados genéticamente. El golpe de Estado que provocaron en Ucrania Victoria Nuland y la poderosa Monsanto, la empresa de su marido, iba destinado precisamente a introducir los alimentos modificados genéticamente en el país. Y como Ucrania hace frontera con Rusia, los alimentos podrían acabar fácilmente allí, contaminando su agricultura como ha hecho Monsanto por todo el mundo mediante prácticas terroristas y de eugenesia. Se denomina deriva genética. Yo he escrito un montón sobre Monsanto y creo que la primera vez que estuve en Kaiser Report fue a raíz de un artículo que escribí sobre el papel de las grandes empresas agrícolas en la crisis de Ucrania. Hay una compañía, Sigma Blazer, que lleva años intentando introducirse en Ucrania, el granero de la antigua Unión Soviética. Y otras empresas como Conagra o Monsanto llevan tiempo también invirtiendo en el mercado agrícola ucraniano, por lo que está claro que es un elemento clave. Mire, la cuestión de Rusia es más sencilla de lo que parece en términos de cobertura mediática. De hecho, me parece lo más sencillo del mundo. Lo que me pregunto yo en mis artículos es, en lugar de gastar $20 millones en un contrato para la periodista Megyn Kelly, ¿por qué los medios no utilizan ese dinero para enviar a 10 reporteros con sus respectivos cámaras por todo el mundo? Por ejemplo, uno a Crimea, otro a San Petersburgo. De esa forma podrían informar in situ de cómo se vive en Crimea, de los problemas que hay. Y lo mismo pasa con Estonia. Según nos cuentan, los estonios tienen miedo de Rusia. ¿Por qué no envían reporteros a Estonia para que nos cuenten la realidad desde allí o desde el resto de los países bálticos? También podrían enviarlos a Moscú y contarnos cómo se vive en la Rusia de Putin. Pero no, prefieren poner a un famoso delante de las cámaras y convertirlo en un espectáculo en vez de hacer un programa de noticias. De hecho, los programas de noticias se han convertido en auténticos shows protagonizados por famosos. Solo sacan a gente debatiendo entre sí sobre una noticia que han visto en alguna parte o sobre algún tuit que han leído, pero ningún periodista se desplaza ya al lugar de los hechos para recabar información. Eso es lo triste. Fíjese, en el 2015, Les Moonves se embolsó $56 millones. Para hacernos una idea de lo que esto supone, Jamie Dimon, de JP Morgan, ganó 27 millones. Lloyd Blankfein, de Goldman Sachs, 23 millones.
Brian Moynihan, de Bank of America, 16 millones. Si se bajara el sueldo a la mitad, con esos 25 millones se podrían abrir delegaciones en diferentes lugares de Estados Unidos para contar lo que ocurre en los distintos rincones del país. Y, cómo no, del resto del mundo. La película El Dilema, estrenada hace varios años ya y dirigida por Robert Redford, habla de la transición de los medios estadounidenses que han pasado de recabar noticias a cumplir una función de mero entretenimiento. Y lo cierto es que llevamos un tiempo ya alejándonos de las noticias reales, de la dura realidad. De hecho, según Nixon, si Estados Unidos perdió la guerra de Vietnam, fue por culpa de Walter Cronkite. Y desde entonces ya no vemos cadáveres de esas guerras o esos lugares en la tele. Lo que pasa es que sacando esos cadáveres estaría cometiendo el pecado más grande que cualquier hombre de negocios estadounidense pueda cometer: frenar el consumo, que es el motor de la economía de Estados Unidos. Si la CNN, la ABC, la NBC o la CBS contaran las noticias de verdad, a lo mejor la gente dejaba de empacharse a comer y de endeudarse hasta las cejas. Dos formas de suicidio asistido típicas de Estados Unidos. Lo que pasa es que eso no tiene visos de suceder a corto plazo. Y desde mi punto de vista, el hecho de que Hillary pase por alto este hecho la convierte en una traidora. Si recuerda a Marilyn Manson, en lo que seguramente sea el mejor momento de Bowling for Columbine, la película de Michael Moore, hablaba del ciclo de miedo y consumo que domina los medios y en el que nos encontramos actualmente. El fenómeno se remonta hasta la década de los 50, pero se hizo más evidente aún con el fin del principio de imparcialidad y de la desregulación de los medios que puso en marcha Reagan en los años 80, así como con la Ley de Desregulación de las Telecomunicaciones de 1996, que permitió que los grandes grupos mediáticos adquirieran televisiones y radios como nunca antes se había visto, generando una concentración mediática que además convirtió a esos medios en máquinas de hacer dinero, en lugar de hacer un periodismo responsable que permitiera conservar la licencia de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos. Una licencia que, como ya no es necesaria, hace que las noticias ya no sean un pasivo del balance general de esas empresas. La desregulación ha acelerado esta transición hasta el punto de que Les Moonves se ha vuelto a poner del lado de Trump e incluso en una reciente charla para el Deutsche Bank ha llegado a elogiar las bondades de las futuras medidas de desregulación que, según él, tendrán una vez más un efecto positivo en la CBS. Muy bien, tenemos que dejarlo aquí. Gracias por haber estado en el programa. Gracias, Max. Muy bien, esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser y Stacey Herbert. Quiero dar las gracias a nuestro invitado JP Sotil de thenewsvandal.com. Si quieren contactar con nosotros, escríbanos en Twitter, Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós.